Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, una semana más a este automasaje de piernas cansadas que vamos a hacer paso a paso. Os voy a dar la solución que, bueno, que muchos buscáis cuando tenéis esas piernas cansadas, esas hinchazones de pierna, os sentís incómodos después de, a lo mejor, de llegar a casa, después del trabajo, porque pasáis mucho tiempo sentado o directamente pues porque al final del día tenéis esa sensación de piernas inflamadas, cansadas. Entonces, bueno, hoy traemos una configuración especial, vamos a ver estos masajes a doble cámara, espero que os guste y como os digo, el dolor de piernas cansadas y el cansancio en general puede corresponder a un llamado síndrome de piernas cansadas. ¿Por qué? Porque hablamos de una afección de tipo circulatoria debido a la insuficiencia del retorno venoso en el corazón. Así que, bueno, es tremendamente fácil sufrir este problema antes o después. Y con esto quiero decir, hola a todos, ¿vale? Perdonad que antes hemos arrancado el directo con un poco de pruebas y estábamos de lado a lado dando vueltas. Y es que una de las cámaras fallaba y quería hacer algo hoy un poquito especial. Hola a todos, ya veo que estáis poniendo aquí comentarios. Hola a todos chicos, espero que estéis bien, ¿vale? Y como os digo, esas piernas cansadas muchas veces son un síntoma, bueno, pues que a veces nos visita de vez en cuando y otras veces es muy pesado porque es prácticamente todos los días. Esos síntomas que pueden ser como pesadez, cansancio, dolor, hinchazón, edemas en las piernas, ¿verdad? Me rozo con algo y enseguida se me hace un edema. Bien, pues eso es bastante problemático. Calambres, mucha gente me describe, oye, yo es que estoy durmiendo y tengo un calambre en la pierna, yo es que estoy así y tengo sensación de como que el músculo se me agarra, ¿no? Como me decís, bien, pues eso tiene que ver muchas veces con la mala circulación y con la bomba ion potasio, que no hace buena contracción y hace acortamientos fibrilares y bueno, se espasman los músculos. Sensación de adormecimiento, entumecimiento en las piernas también, ¿de acuerdo? Y luego problemas para estar mucho tiempo de pie o sentado. Mucha gente que está sentada le duele las piernas o mucha gente cuando pasa mucho tiempo de pie también le duele las piernas. Por último podríamos decir, pues picor, ¿vale? Esa sensación de picor en las piernas, agujetas y las consabidas varices, que me preguntáis muchísimos, oye varices, todo lo que vamos a hacer ayuda a la no aparición de varices y mitiga todo lo que es la mala circulación y las piernas cansadas. Así que chicos, ahí tenemos el set de hoy preparado para arrancar, así que vamos a coger al señor Pollo, que os saluda a todos y nos vamos a ir, pues venga, a hacer el directito. Venga, vamos para allá. Aquí estamos chicos, bienvenidos un día más, una semana más, a todos, hola, 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 hola. Vamos a hacer directito sobre piernas cansadas chicos, vamos a ver cómo hacemos y qué hacemos. Os he puesto unos pasos muy sencillos para seguir un protocolo cuando tengáis esas piernas cansadas. Y bueno, he puesto aquí esta camarita, ¿vale? Para que ahora cuando hagamos las terapias, pues podáis ver cómo se mueven mis manos, hacia dónde van, cómo se mueven, cómo vienen, cómo van y así pues que tengáis un planito un poquito más cerca de lo que es la acción, ¿de acuerdo? Bueno, pues las piernas cansadas, como digo, es un síndrome que se puede definir como prácticamente una mala circulación. La circulación se estimula gracias a la contracción muscular de las piernas. El retorno venoso no tiene otra manera de hacerlo que si no es contrayendo las piernas. Entonces, mediante un masaje y favoreciendo primero la circulación superficial o sistema linfático y luego el sistema venoso, vamos a poder hacer que nuestras piernas directamente estén, ¿vale? Pues menos cansadas, se les quite esa sensación de fatiga. Entonces vamos a hacerlo por tiempos, os voy a explicar con una pierna y luego, bueno, pues vosotros podéis aplicar a otras. Lo que os voy a enseñar es directamente de cabo a rabo, como el que dice, vamos a coger además el tiempo de cada terapia que vamos a hacer. Y he programado pues como tengo 6 truquitos, 6 masajes, 6 cosas que tenemos que hacer y luego os he puesto 2 extra por si queréis, pues lo ponéis por ahí, lo vemos en comentarios y vamos viendo, pues bueno, si queréis que siga haciendo cositas, ¿vale? Así que venga, ese va a ser el formato, dejar comentarios, vamos a hablar de piernas cansadas, de cómo masajear las piernas cansadas,
Hoy no hablamos de ciáticas, no hablamos de dolores musculares, sí que podemos hablar de una variz, sí que podemos hablar de cierta presión o cierta compresión que pueda haber en lo que es los músculos, calambres por la noche, síntomas de picazón. Podemos hablar de todo eso, ¿vale? Así que dejadme vuestros comentarios y le vamos dando una vuelta. Bueno, como os digo, vamos a empezar, muy importante, sin crema. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos sin crema? Porque es muy importante entender, vamos a coger desde el tobillo, ¿vale? Y vamos a hacer una pasada hasta arriba, despacito, ¿vale? Es muy importante entender que el sistema linfático, ¿vale? Vamos a dejar las manos blanditas, suavecitas, vamos a ir hasta el pie y vamos a ir como poniéndonos una media invisible, por arriba, por los dos lados, por arriba y por abajo. Y esto lo vamos a hacer durante 3 minutos. Os invito a que me acompañéis a realizar este masaje, porque vais a ir notando con solo la pierna que voy a trabajar, vais a notar una mejoría bestial en vuestra circulación. Entonces, la mano no tiene que apretar, la mano ahora mismo no tiene ningún tipo de crema, podéis coger una banquetita, como tengo yo aquí, apoyar el pie, y podéis ir pasando vuestra mano suavemente y levemente por lo que es toda la pierna hasta llegar a la ingle, ¿de acuerdo? El paquete de la ingle, con todo el paquete linfático que hay aquí, es donde termina, y lo que estamos haciendo es una recuperación de toda esa linfa, muy suavecito, y vamos a hacerlo, como os digo, 3 minutitos, ¿vale? Las manos suben por los lados, acaricia el pie y suben por los lados, como estáis viendo, y también acariciamos un poquito por debajo, por el dorso del pie, y suben de adelante a atrás, como estáis viendo, ¿vale? Cambio la mano, de adelante a atrás, y las dejamos resbalar levemente, levemente, levemente. Vais a notar que la mano, si sudáis un poco, se queda como un poco bloqueada, ¿vale? Llegas a un punto donde hay un poquito de sudor y cuesta deslizarla. No pasa nada, aligeréis un poco la presión y continuáis. Estas pasadas sobre todo estimulan el sistema linfático. El sistema linfático es una cadena de conductos con nódulos, ¿de acuerdo?, con ganglios, que hacen que, bueno, pues todas las excrecencias que tenemos en el cuerpo vayan a ese sistema y luego vayan, pues, a la orina. Entonces es muy interesante esa retención de líquidos en la piel se estimule de esta manera, dejando caer las manos, muy poca presión, las manitas, como veis aquí, las manos tienen que estar relajadas, no estoy apretando en ningún momento, estoy simplemente friccionando suave, 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 suave. Venga, chicos, un poquito más, vamos a darle un minutito. Si os queréis hacerlo, quisieseis hacerlo en las dos piernas a la vez, pues os diría que hicierais 10, 12 pasadas, un minutito por delante, otro minutito por fuera, otro minutito por dentro, despacito, y otro minutito por detrás de la piernecita, que lo veis aquí en esta camarita, súper guay, y vais tocando a lo que es hasta la nalga, despacito, ¿de acuerdo? Sobre todo, muy importante saber que aquí dentro de la ingle es donde termina el paquete, donde, digamos, tenemos que llevar toda la linfa retenida en la piel, y este ejercicio podría ser tremendamente bueno, ¿vale? Sentarnos con una sillita delante y hacer este ejercicio hasta que traigamos toda esa linfa a la ingle, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, pues podemos empezar a hacer un sistema de golpeteo. El sistema de golpeteo es más antiguo que la tos, al final activamos la circulación. Entonces, pasa por dar golpes en la pierna, golpeteo, para activar. Empezamos por los lados, vamos subiendo, y esto vamos a hacerlo también 2 minutitos, ¿vale? Nos ponemos por delante y por detrás, y vamos golpeteando, eso es, despacito, por los lados, vamos de abajo a arriba, terminamos y volvemos a enganchar. Con esto lo que conseguimos es una hiperemia, ¿de acuerdo? Conseguir activar la circulación de la pierna. Con esto, pues básicamente, pues habréis visto muchos deportistas que a veces golpean sus miembros para calentar un poquito, para activar la circulación, ¿vale?
Pues esto tiene todo el sentido del mundo. Manos relajadas, pero un poquito huecas. Golpeando, ¿de acuerdo? Ahí. Entonces, subimos lateralmente, despacito, terminamos y golpeteamos por adelante y por detrás. Eso es. También despacito. Que no pique. Puede picar un poquito, pero no pasa nada, ¿no? Pica un poquito. Oye, pues nos hace sentir vivos. No queremos hacernos moratones. Entonces, 2 minutitos. Podréis hacerlo las dos piernas, como os he explicado antes. Vamos golpeando por delante. Vamos golpeando por los lados. Vamos golpeando por dentro. Y vamos golpeando por detrás. Despacito, despacito. Y así volveríamos a hacer la secuencia. Por delante, manos huequitas, ¿veis? A este ritmo. A mí me pica un poquito la piel ya, ¿eh? Quiere decir que estoy activando. Por fuera. Hasta el culete. Por dentro, golpeamos el pie. Vamos subiendo. Despacito. Y por detrás, volvemos a esta posición y le vamos dando un poquito. Golpeteo. Sí, hay gente, como me suele decir, oye, yo es que no me llego al pie, que tengo cierta edad, tengo la cadera tal. Podréis trabajar con algo como esto, como lo que estáis viendo aquí. Esto es un cepillo de ducha, ¿de acuerdo? Entonces, un cepillo de ducha, ¿de acuerdo? Que tiene su zona rugosita con los pelicos y una zona rugosita con plastiquito. Bien, pues con esto básicamente lo que podéis hacer es directamente frotar por la pierna, si no te llegas al pie, ¿de acuerdo? No os llegáis bien al pie, pues lo que hacéis es, desde esta posición, frotarlo un poquito, ¿de acuerdo? Por dentro, por fuera, incluso por abajo, despacito, como podáis, y estimulamos todo lo que es la circulación de la pierna, por dentro, por fuera, por la izquierda, por la derecha. También, si queréis hacer golpeteo con una estructura como esta, podéis hacer un golpeteo suavecito que os va a ayudar y así no tenéis que estar encorvados y, joder, pues tener la espalda un poquito mejor. Entonces, golpeteo, pop, 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 pi, 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 un poquito, alegría, taca, 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 ta, tiqui, 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 ti, y por dentro, paca, 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 pa. Que lo veáis por aquí, en la cámara súper corta, entre aquí. Esta es la cámara del pollo. Lo que ve el pollo es lo que estáis viendo vosotros en esta cámara. Ta, 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 ta. Tiki, 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 ti. Eso es. Y vamos trabajando sin miedo, sin hacernos daño, claro, pero sin miedo, activando. Y así no tienes que trabajar tú con tu manita, ¿vale? Otra de las opciones que pueden venir muy bien si tenemos limitación a la hora de llegarnos a un pie. Bueno, vamos a empezar a hacer un roce superficial, esta vez con crema, ¿vale? Y esto va a ser nada, cuestión de 1 minuto. Ya sabéis que a mí me gusta apoyarme en cremas pues de calidad contrastada, como es Physiocrem, Gel Active, para hacer mis masajes. Pues tengo ya la manía de hacerlo, así que os invito a todos a que lo probéis, ¿de acuerdo? Aquí está. Entonces, tan sencillo como cogéis la piernecita y vamos a hacer unos roces. Empezamos por el pie, continuamos por la pierna, ¿vale? Ponemos aquí así esto, y veis aquí así, directamente, me voy hasta el pie, cojo el pie, como si me pusiese una media, ¿de acuerdo? Como si me estuviese pusiendo una media, vamos aquí, lo ponemos, nos ponemos el pie, nos ponemos la media, y vamos subiendo por los lados, vamos subiendo por delante y por detrás, mano por delante, mano por detrás, nos ponemos la media, cogemos otra vez el pie, ¿de acuerdo? El piececito, que ahora lo vamos a ver íntimamente todo el pie, cogemos y subimos por los lados. Eso es. Y por arriba y por abajo. Eso es. Y esto es 1 minutito, simplemente para que la piel pues deslice. Ahora ya que hemos puesto la piel que deslice, podemos utilizar un poco más de esta crema, pero también podríamos utilizar una crema, un aceite de romero, algo de, no sé, un aceite con algo esencial, lo que a vosotros os gusta, una lavanda, le podéis meter cualquier cosa.
Lo que yo quiero es que ahora deslice la piel, ¿vale? Entonces, algo tan sencillo como esto, chicos. Vamos a coger nuestro piececito, aquí lo veis. A ver si lo enfoco bien, ahí lo veis. Vamos a coger el piececito y vamos a tener claro, vaya, pues si al final voy a manchar la cámara con lo que es la crema, la vamos a liar. A ver, chicos, disculpadme, que creo que la he liado y luego lo que no quiero es que me digáis que no se ven las cosas. Eso es, un poquito y listo. Vamos a empezar por el pie, vamos a llegar luego a lo que es todo lo que es la pantorrilla, todo lo que es la rodilla, y luego vamos a hacer pie, pantorrilla, rodilla y el cuádriceps, y el isquio. Y así habremos hecho nuestra secuencia. Un poquito de crema, y mirad, al pie como si nos pusiésemos un calcetín, como si nuestras manos, como si estuviésemos lavando el pie. Vamos a hacer este ejercicio durante 3 minutos, y es muy, muy, muy importante trabajar toda la zona de los lumbricales, entre los deditos. Pasar los dedos en esta toma que estáis viendo así, ¿de acuerdo? En esta toma vamos a pasar por cada dedito. Eso es. Aquí, así. Despacito, ¿de acuerdo? Estimulando. También podéis hacerlo con los 2 dedos del pie, con los 2 dedos de gordos, pasar a través de los dedos, haciendo pasadas desde los dedos hacia el talón. Y esto nos va a llevar 1 minuto, ¿vale? Esta secuencia de pie va a ser 1 minuto. Eso es, pasando despacito, por delante y por detrás, apretamos con los 2 dedos, con las 2 manos, perdonar, y vamos pasando por encima de los pies, ¿vale? Los pies que suelen empezar a coger, como digo, pelotillas, y si no están muy limpios, se suelen hacer pelotillas cuando les haces masajes, ¿eh? Y por detrás, como veis, con los 2 dedos vamos peinando. Vamos a hacer un especial hincapié en el talón, con mucho cariño, le vamos a ir dando al talón, ¿de acuerdo? Vamos a ir gesticulando un poquito, haciéndolo, movilizándolo, con la mano en cuenco, y vamos a ir haciendo un movimiento, ¿de acuerdo?, de estimulación. Por último, otro minuto, lo que vamos a dedicárselo es al propio tobillo, ¿vale? Entonces, una mano por delante y otra por detrás, lo que vamos a hacer es movimientos circulares alternando el movimiento de tobillo. También podemos hacerlo, ¿de acuerdo?, en esta postura. Podemos ir delante atrás, despacito, dándole un poquito al dorso, que ya le hemos dado antes, pero podemos atacar por ambos lados y el tobillo nos lo va a agradecer. Hemos hecho técnica entre los deditos, ¿de acuerdo? Longitudinal. Hemos hecho la técnica de ponernos el calcetín al principio, acariciándolo. Hemos hecho la técnica de los dedos reforzaditos, adelante y atrás, cogiendo en bocadillo. Hemos hecho la técnica del talón, que hemos dicho que era importante a la hora de, bueno, pues gesticular con el talón e ir dándole energía y movilidad y cariño. Y luego, por último, le hemos dado 1 minuto a lo que es el tobillo. Esto me gusta mucho, cuando me hago esguinces, me calma muchísimo esto, muchísimo, muchísimo, ¿vale? La mano en cuenco, vamos cogiendo, ¿vale? Y vamos haciéndolo hacia arriba, porque me ayuda a drenar todo el daño que me he hecho, todo el edema que se ha generado en la parte del tobillo, del esguince, ¿vale? La dreno hacia arriba, y eso quita muchísima congestión y muchísimo dolor, ¿vale? Entonces podéis hacerlo. Con piernas cansadas, pues igual, estamos empezando por donde estamos empezando. Una vez que hemos hecho 3 minutos el tobillo, vamos a pasar a lo que es la pantorrilla, por decirlo de alguna manera, la pantorra. Entonces, tan sencillo como seguir deslizando las manos, si os quedáis sin crema, seguís echando, ¿de acuerdo? Y con tranquilidad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es también un roce superficial por adelante y por detrás. Pero mirad, la estructura de la musculatura, aquí está la tibia, aquí está todo lo que es la tibia, ¿vale? Y justamente aquí hay mucho hueso, y aquí hay zona carnosa, y en el gemelo zona carnosa. Lo que yo quiero es que con el talón de la mano derecha empujéis la zona carnosa por fuera, y con la mano por dentro, y hagáis un bombeo, ¿de acuerdo? Ahora ya es un bombeo más profundito, más fuerte, ¿vale? Encajamos las manos, podemos hacer un encaje de manos con bombeo así, ¿de acuerdo? En el que cerremos nuestras manos y bloqueemos.
Entonces, el talón de mi mano sube por fuera, empujando bien por fuera. Lo voy a poner aquí para que lo veáis desde otro ángulo. Eso es. El talón de mi mano empuja por fuera y el otro talón de la mano sube por dentro. Y así hacemos una toma, como digo, así. Repito, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, como lo estáis viendo, ¿eh? Y vamos a hacer también 3 minutos. Esta zona no tiene mucho secreto. Sería como subir una media, hacer un embudo. Otra que podemos hacer es, con otra toma, con dedos cruzados atrás, nos dejamos caer hacia atrás y vamos haciendo toda la energía del apoyo hacia atrás de mi espalda y de mis brazos, nos ayuda a drenar el gemelo, que es una estructura tremendamente potente. Es muy potente el gemelo, ¿eh? Y muy voluminoso, y así nos ayuda. Entrelazamos dedos y nos dejamos caer hacia atrás. Entrelazamos dedos y nos dejamos caer hacia atrás. Y llegamos hasta el hueco popliteo, ¿eh? 2-3 minutos. Pero sí que quiero es que alternéis, porque si no, esta musculatura de aquí adelante no se drena bien, ¿eh? Entonces, nada, 3 minutitos ahí, y el que no tenga mucha energía en las manos, que no se complique la vida. Un embudo, como poniéndose una media, por delante, por detrás, por los lados, empujando con los talones de las manos, ¿eh? Nada de empujar con los dedos, porque te vas a dejar las manos. Entonces empujas un poquito con los talones, ayudas con los dedos, sí que es cierto, pero ahí, ¿vale? Siguiente posta que vamos a hacer, pues la rodillita. La rodillita, por aquí pasan unos vasos nerviosos y sanguíneos muy importantes, por aquí pasa, bueno, pues es una estructura que tiende a enfadarse, y sobre todo el hueco detrás de lo que es el hueco popliteo, que se llama, os quejáis mucho de dolor ahí, y con las piernas cansadas, pues también es un foco que tenemos que tratar, ¿eh? Entonces, tan sencillo como, ya hemos estimulado de distintas maneras, porque hemos pasado golpeteando, hemos pasado friccionando, lo que vamos a hacer es una mano por delante y otra por detrás. Vamos a hacer un movimiento de estas características, ¿vale? Una mano por delante, por detrás, perdonar, cogiendo el hueco popliteo, y la otra acaricia por delante la rodilla, tal cual. Ahí. ¿Podéis hacer cambio de manos? Por supuestísimo. La otra acaricia, la otra lo hace, ¿de acuerdo? Hace ese movimiento. Y este ejercicio lo hacéis también durante, dedicarle al menos a cada articulación 2-3 minutos, y así creerme que estimuláis una barbaridad de circulación. Otra que vamos a hacer otra vez, dedos entrelazados, ya sin bajar tanto, le entrelazamos dedos y nos vamos un poquito para arriba, entrelazamos dedos atrás y nos vamos para arriba, entrelazamos dedos, que no quiere decir que nuestros pulgares no ayuden a estimular toda la circulación superficial que hay ahí en la rodilla, ¿eh? Aquí por debajo nos metemos por profundo, y aquí por delante nos metemos por superficial. Recordad que luego cualquier comentario, chicos, echamos un vistazo y le damos caña, ¿vale? Eso es. 1, 2, 3 pasaditas más y nos habremos puesto ya en los 2 minutitos. Podemos hacer una estimulación un poquito más enérgica, haciendo círculos de adelante a atrás, porque quiero que venga hacia mí el retorno. Las manos van flojas hacia adelante, fuertes hacia atrás, flojas hacia adelante, fuertes hacia atrás, por arriba y por abajo, cambiando manos. Cambio una mano, le damos un poquito, cambia la otra, le damos otro poquito, o directamente con esos círculos. Ya tenemos una sensación, o yo por lo menos tengo una sensación de descongestión en la pierna que no la tengo en la izquierda. O sea, ya se nota con lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Nos vamos a meter en el cuádriceps, en la parte más carnosa y grande de lo que es la pierna, junto con el glúteo. Entonces, esto, pues 3/4 de lo mismo. Ponemos un poquito de crema directamente en la mano, o directamente la podemos poner en el cuádriceps. Lo que vamos a hacer ahora es seguir un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? El hecho de mano por delante, mano por detrás, y empujar bien hasta arriba, apretando las manos bien en embudo y dejándonos caer. Eso es, y dejándonos caer.
cuando llevemos unas pasadas por arriba y por abajo, podéis cambiar las manos para no cansaros, y así pues adoptáis otra inclinación de ataque, y así los brazos no se cansan tanto. Entonces, podríamos hacer 4 o 5 pasadas así, 2, 3, 4 y 5, y otras 4 o 5 pasadas así, 1, 2, 3, 4, como veis, mano abarca toda la pierna por los dos lados, y esta abarca prácticamente por los dos lados, 4 y 5. Una vez que habéis hecho antero-posterior, vamos por lateral, arrancamos, pegamos bien los coditos para que podamos hacer un buen empuje y un buen drenaje, ¿de acuerdo?, de todo lo que es el sistema venoso, ¿vale? Un especial hincapié os diría aquí en poneros en una posición de 4 o de rana, como queréis llamarlo, y trabajéis bien todo lo que es, podéis trabajar incluso con las dos manos, la parte interna, ¿de acuerdo? Ya que en la parte interna aquí hay arterias y venas que bajan muy poderosas, y lo que tenemos que hacer es trabajar bien todo lo que es la parte interna. Nos dejamos caer un poquito con los dos talones de la mano, apoyando los dos, y nos dejamos caer aquí, haciendo también, oye, pues el tiempo que nos pida, fijaros, ¿no? Vamos a hacer 10 pasaditas, 2, 3, 4, 5, 6, arrancamos de la rodilla, 7, 8, 9 y 10. Fijaros, a mí lo que me pide el cuerpo es cuando llego aquí, meter el cubital de la mano, que voy a drenar, dejo de tener tanto apoyo aquí, pero con el cúbito de la mano, ¿vale? Incluso con el brazo, Técnica muy interesante que, como te digo, cada vez que doy un masaje me invento una técnica, y venís aquí y dais con todo lo que es el antebrazo, muy interesante, Tienes que tener una buena movilidad de hombro, pero, oye, pues ahí lo tienes, una buena movilidad, un buen volumen de sangre a nivel de retorno. Hemos trabajado lateralmente, hemos trabajado antero-posteriormente, cruzando las manos por detrás, podemos hacer unas pasadas también, recordar, cruzamos las manitas así, directamente, y tiramos hacia atrás con toda la energía de nuestro peso. Nos dejamos caer para atrás, y es un ejercicio tremendamente potente porque es ganchear. Después de haber hecho esto, básicamente podemos terminar lo que es el masaje con otra vez un roce superficial, muy suave, muy tranquilo, muy despacito, y es tan sencillo como pasar las manos lentamente, muy relajados, lentamente y muy relajada la mano por todo lo que es la pierna, todo lo que es la piernecita. Y así es como podríamos finalizar nuestro masaje de piernas. Algo muy sencillo, algo que podéis practicar a diario, algo que hemos hecho en tan solo pues 20 minutitos, nos puede llevar 15, si lo haces medianamente ordenado y rápido y no te enrollas a hablar como yo, ¿de acuerdo? Y te va a venir estupendamente bien. Así que tengo ahora 2 consejos extra que podríais hacer, que me preguntéis mucho, y uno de ellos es pistolas de masaje. ¿Puedo utilizar pistolas de masaje para hacerme un masaje para las piernas cansadas, para tal? Sí, claro. Y esto funciona guay, se pueden comprar en cualquier lado, en muchas tiendas. Nosotros tenemos tiendas amigas, como es Fisaude, por ejemplo, que podéis contactar con ellos y pedir una pistola. Pues al igual que los chicos de Fisiocrem nos echan una mano. Y es tan sencillo como trabajar, ¿vale? Voy a trabajar rápidamente las secciones que yo trabajaría. Primero empezaríamos con el dorso del pie, ¿vale? Por toda la zona carnosa, prohibido dar por el hueso. Entonces, estimularíamos la planta del pie, donde hay un montón de terminaciones nerviosas, donde hay un montón de vasos, y nos va a relajar, y va a hacer una estimulación refleja. Si tú estimulas la circulación del pie, la circulación de toda la pierna mejora.
Y esto es una maravilla, porque puedes estar todo el día andando, todo el día sentado, que el pie siempre le va a venir bien un poquito de cariño, ¿verdad? Entonces, un buen masajito, como estáis viendo, por la zona carnosa del pie, sin hacernos daño, ojo, no podéis meterlo en zonas de hueso, ¿de acuerdo? Porque os hacéis daño. Vamos a estar ahí 1 minuto, 2, ¿vale? Directamente en la zona del pie no damos en el dorso, porque mirad, en el dorso no hay nada que dar. Podríais dar muy flojito con un cabezal muy acolchado, pues si queréis activar un poquito, ¿de acuerdo? Por aquí, por la zona del pie, por la zona de lo que son los metas, ¿vale? Aquí un poquito, pero en el momento que te metes aquí, todo esto es hueso. Vámonos a la zona dorsal, a la zona de los tibiales, de los peroneos, y vamos a ir desde el tobillo, para que lo veáis aquí en primera plana, desde el tobillo a la zona de los tibiales. Despacito. Pasando de arriba a abajo, no hay que seguir un orden, lo que sí os diría longitudinalmente al músculo, muy importante. Y esto serían también, pues otro minutito, minuto y medio. Nos vamos yendo hacia atrás hasta que lleguemos al gemelo. En el gemelo, literalmente, lo que vamos a subir es por dentro del gemelo, por la mitad del gemelo, pongo aquí para que lo veáis bien, o directamente la cojo para que lo veáis bien, mirad cómo se mete aquí en el gemelito, mirad cómo entra, cómo lo hace vibrar, y por último, por detrás del gemelo, ¿vale? Que sería la última línea, que ya nos llegaríamos casi a la parte medial o anterior de la pierna, como hemos hecho antes, que sería esta estructura de aquí, llegar por detrás del gemelo, y esto es lo que veo yo, eso es lo que ve el pollo, pero esto es lo que veo yo, esto es, llegaríamos por detrás del gemelo, un minutito, y llegaríamos a la parte de adelante, como hemos empezado antes, por toda la zona carnosita. Esto se llama el ojo del fisio. Me vibran hasta los pies. Muy bien, pues seguimos, chicos, seguimos con lo que es la pistola. Podríamos trabajar lateralmente lo que es la pierna, ¿vale? Toda la zona lateral e ir pasando por toda la zona anterior. Otros 2 minutitos, aquí en el cuádriceps hay que estar un buen tiempo, porque es una masa carnosa muy grande, y meternos otros 2 minutos en la zona de todo lo que es aductora, hasta bien arriba, ¿de acuerdo? Por último, después de haber tratado el cuádriceps y el aductor, nos iríamos al isquiotibial. Yo me estoy dando toda la vuelta para que lo podáis ver bien, ¿vale? Pero esto lo podéis hacer en esta posición sin retorceros tanto, Entonces yo me estoy dando aquí para que lo veáis bien, 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 bien. ¿Por encima de la ropa? Sí podéis ir por encima de la ropa perfectamente. Y trabajáis bien toda la zona posterior o isquiotibial. Haciendo resumen, chicos, le metéis al pie 1 minuto, otro minuto y medio, otro minuto y medio, 3, 2, 2 y 2. Estamos hablando de 10, 15 minutos con un poquito de glúteo, podéis hacer también, y oye, ya no hay piernas cansadas, con una pistola de masaje que, creerme, o sea, el mercado está lleno de pistolas de estas que podéis utilizar y que tienen un beneficio que es una maravilla. Pero bueno, esto venía al rollo y al corte de hacerse masajes, ¿vale? Por último, me gustaría daros una recomendación muy sencilla, que es trabajar un poco lo que es la contracción después de haber realizado un masaje, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ponerme en una posición como si tuviese una pared, apoyándome, yo que tengo una super camilla, pues lo voy a hacer en mi camilla. Vosotros, cuando hagáis este tipo de ejercicios, lo que tenéis que hacer es poneros contra la pared, ¿vale? Yo simulo una pared subiendo esto, y ahora lo que quiero es que entendáis lo siguiente, ¿vale? Se me ve la cabeza aquí, por muy poco se me ve la cabeza. Vamos a apoyar las piernas contra la pared, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estiramos las piernas, yo tengo esta camilla, pero allí estaría la pared, y lo que vamos a hacer básicamente es poner las piernas duras, ¿de acuerdo? Vamos a coger esto,
y así veis lo que yo veo. Me parece muy interesante este rollo de la cámara. Entonces, lo que vamos a hacer es reclutar la musculatura del cuádriceps, ¿vale? Nos vamos a ir al cuádriceps, aquí, nos vamos a poner cómodos, las piernas contra la pared, y lo que vamos a hacer es, básicamente, contraer nuestra musculatura, relajar, ¿vale? Contraemos, pies hacia nosotros, relajamos. Podéis hacerlo también alternando simplemente la movilidad de las piernas, por ejemplo. Podéis alternar un poquito. Así activamos la musculatura, y con esto quiero decir que toda la contracción que se realiza en las piernas hace un retorno venoso y nos va a ayudar a vencer esas piernas cansadas. Otro ejercicio que podéis hacer tan sencillo como movilizar pies. Pom, 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 pom. Mover en círculos, moverlos hacia el otro lado, despacito, o directamente alternar. Contraer cuádriceps ya lo hemos hecho. Otro ejercicio que podemos hacer es contraer lo que es el gemelo. Hacemos fuerza en el gemelo. Fijaros, el gemelo está ahí, relajado, se pone fuerte, lo contraemos y hacemos un retorno venoso estupendo. Contracción del gemelo, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Por último, si estáis cómodos contra la pared, podéis intentar, ¿de acuerdo?, levantar lo que es el glúteo. Levantamos un poco los glúteos y ya estamos trabajando todo lo que es el glúteo, el isquio y los gemelos, ¿vale? Relajamos. Fijaros mis isquios, cómo se están contrayendo, para poder hacer el movimiento. O directamente, después del masaje, que no todo en esta vida es currar, lo que podemos hacer es relajarnos, estarnos tranquilos, tumbarnos, respirar, dejar las piernas, ¿de acuerdo?, en una posición elongada, en una pierna estirada a favor de la gravedad, y eso va a hacer que la sangre baje hasta nuestro corazón, ¿de acuerdo?, que es muy importante que el retorno venoso se favorezca por la gravedad. Con todo y con esto, si haces esto a diario, no me creo que tengas piernas cansadas. Así que, pollo, hacer los ejercicios, vamos a leer comentarios, os voy a decir 4 truquitos más que hay por ahí, a lo mejor cómo no favorecer la mala circulación, cómo mejorar la buena circulación, 4 cositas de manual, y leemos comentarios. Así que venga, veniros conmigo, veniros con el pollo, que vamos a colocar aquí el set del escritorio para que os pueda contar de todo otra vez y podamos ir viendo qué necesitamos y cómo lo necesitamos. Uy, se me ha llenado la sangre de cabeza, la cabeza de... la sangre de cabeza, te voy a dar a ti la sangre de cabeza. Se me ha llenado la cabeza de sangre. Vamos a ver, escritorio, lo tenemos por aquí, pum, aquí estamos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Estos directitos, joder, pues se hacen con mucho cariño y mucha dedicación, así que no hemos terminado, vamos a leer comentarios, es el momento de dejar comentarios ahora mismo, y también pues os he preparado 4 o 5 cositas que tenemos aquí. Vamos a hacernos más pequeñitos, que estamos demasiado presentes, así, aquí así, perfecto, eso es. Y vamos a ver pues un poco la web que tenemos de Physiolution. Tenemos 4 o 5 noticias que he preparado. Por ejemplo, cuando hablamos de mala circulación, como hablamos de varices, mala circulación cuando hablamos de piernas cansadas, mala circulación cuando hablamos de que nos pican las piernas, bueno, podríamos hablar de causas del síndrome. Tiene que ver la edad, ¿de acuerdo? Mayores de 65 suelen tener más problemas. A nivel de enfermedades venosas, son más notables también en el sexo femenino, hasta 5 veces más comunes, podríamos decir. En la estatura, las personas más altas realizan un esfuerzo con más gravedad para bombear la sangre, y eso nos hace que tengamos bueno, más problemas, ¿no? El estilo de vida
el estilo de vida es fundamental, chicos. ¿Por qué? Porque un estilo de vida sedentario nos va a venir muy mal, porque esa contracción venosa que tenemos que hacer para el retorno venoso es fundamental, y si no la hacemos estamos perdidos, y es tremendamente interesante hacerla. Y no sé, os diría más un poco la ocupación laboral, pues no tiene nada sentido pues alguien que está 8 horas, 9 horas sentado todos los días frente a alguien que va, bueno, pues moviéndose, ¿no? Entonces, profesionales de la peluquería, por ejemplo, tengo un peluquero que le duele mucho las piernas porque pasa muchísimo tiempo de pie y sin moverse apenas, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? Frente a todo lo complicado de las profesiones es repetir siempre algo, estar todo el rato sentado o estar todo el rato tumbado, ¿no? Tumbado, perdonar, de pie, tumbado no. ¿Qué profesiones es estar totalmente tumbado? A lo mejor el que prueba colchones, ¿no? No sé si hay una profesión de esas, pero no me importaría probarla. Y bueno, pues básicamente esas son un poco las causas del síndrome de las piernas cansadas. Para evitar todas estas cosas, pues hay que intentar prevenir, ¿de acuerdo?, todas estas cosas que acabamos de hablar, porque también las piernas cansadas derivan muchas veces en problemas cardíacos, en problemas del corazón, ¿de acuerdo? Cuando hacemos tratamientos de piernas cansadas, lo que se suele hacer es medias de compresión, vendas de compresión o los panties de compresión que podéis comprar en cualquier farmacia, os pueden venir muy bien, ¿de acuerdo? O una terapia compresiva con presoterapia, los masajes que os he enseñado hoy que os pueden venir tremendamente bien, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todo lo que es la hidroterapia, meterse en agua, nadar, ya que cuando te metes en el agua comprime tu cuerpo y lo empuja hacia arriba, y eso viene muy bien, y es un poco lo que hemos venido haciendo con el masaje que os he enseñado. Entonces es tremendamente interesante. Bueno, vamos a leer algún comentario, que tenemos por aquí unos cuantos, y vamos a ir saludando a Priscila desde Chile, que nos saluda. Hola a todos, chicos. Ana Gabriel también, hola Gabriela, desde Costa Rica, muy bien. Omay, like and share, muy bien. Camioneros virtuales, pues nada, un abrazo a camioneros virtuales, claro que sí. Qué casualidad, no podré asistir al evento, tengo meditación ahora mismo, espero poder verlo después, nos dicen Merche Martín. Pues claro, se queda en la zona de directos, chicos, en la zona de directos os vais, pum, le dais y podéis verlo a vuestro ritmo tranquilamente, incluso os lo podéis poner diariamente para hacer ese acompañamiento de cómo serían las técnicas y que no os dejéis ninguno. Que yo me hago un masaje en 15, bien, que me lo hago en 20, bien, cada uno lleva su ritmo, ¿de acuerdo? Así que con tranquilidad. Aquí dice camioneros que nos bendigan, yes, God bless your family, pues igualmente camioneros virtuales. También tenemos aquí que nos lanzan corazoncitos, lanzamos otros y otras caritas, y tenemos por ejemplo, hola, María nos saluda desde Puebla, México, tenemos muchos mexicanos, es un placer teneros en el canal, dais mucha vidilla a este canal y me encanta vuestra cultura y vuestra comida también me encanta. Hola Ana Gabriel desde Costa Rica, también Priscila nos da un like. Hola, buenos días, tardes, buenas noches desde Luanda, Angola. Toma, Luanda, Angola, desde Luanda, Angola. Bueno, es que este canal es internacional. Cómo me alegra que nos veáis desde todo el mundo y que asistáis a los directos y que os sirva de algo, ¿no? Porque esto es importante, que sirva siempre de algo. Como digo, chicos, tenemos por ejemplo en physiolution.com, donde tenemos la web, tenemos más de 20 años ya con la web abierta, tenemos 4 clínicas en Madrid, la nueva que hemos abierto es en Physiolution Go Fit Monte Carmelo, por si queréis venir a verme a lo que es Madrid, a lo que es la ciudad capital de España, donde estamos con las 4 clínicas que os he dicho, y hemos abierto una en Physiolution Go Fit Monte Carmelo, unas instalaciones que son chulísimas. Bueno, sale por aquí, antes lo he puesto por aquí, mirad, estas son las instalaciones, este es el edificio. Y bueno, pues para contaros un poco de mi vida, que a veces me preguntáis, ¿no? Y bueno, es una auténtica pasada el gimnasio, es muy bonito, es muy grande y os espero allí a todos. ¿Cómo mejorar la mala circulación? Explicamos los ejercicios que debes hacer. Bueno, aquí explicamos un poco pues que llevar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo va por unas carreteras, unas arterias, unas venas, y son importantes que estas venas, estas arterias estén íntegras, se pueda mover todo. Las varices son venas hinchadas, retorcidas, dilatadas, que se pueden ver bajo la piel, son venas trabeculadas, ¿no? Entonces quieren decir que ha perdido su flexibilidad, y es como cuando un río, en vez de bajar recto por un sitio, empieza a hacer
curvas y curvas y curvas y curvas, y eso es el rebosamiento, ¿no?, de la sangre. Pierde la velocidad, genera mucha sedimentación y empieza a haber problemas arteriovenosos, ¿vale? El retorno venoso, como digo, tiene unas válvulas, la sangre pasa por la vena y se cierra la válvula, pasa por la vena y se cierra la válvula, y esas válvulas a veces son deficitarias, como veis aquí. Os hago aquí una ampliación del dibujo. Como veis aquí, pasa lo que es la sangre, pobre en oxígeno, y se para y se pasa. El problema es cuando estas válvulas no cierran bien, se generan esto que veis aquí, que son las varices, las arañas vasculares, y son un poquito el rollo, ¿no? Las causas de la mala circulación, como hemos dicho, consumir tabaco, la hipertensión, niveles altos de colesterol, obesidad, probar, por favor, tener cuidado con el peso. Tener cuidado con el peso. Tenemos, por ejemplo, sesiones de nutrición online, al que le apetezca tener un buen asesoramiento de nutriciones online. Luego tenemos también factores hereditarios, pues de lo que se come se cría, se lo digo a mis pacientes, es jodido, pero si tienes una madre y un padre con unos problemas venosos y cardíacos muy grandes, tú vas a tenerlos en la medida de lo posible, en la que si te cuidas, haces ejercicio y buena alimentación, tienes muchas papeletas de sufrir algo, pero está en tu mano sufrirlo menos o mejor, ¿de acuerdo? Como siempre digo. Y luego también, pues como te digo, abusar de la sal, tener una alimentación rica en grasas saturadas, mucho colesterol, todo eso pues le viene muy mal. La falta del deporte, deshidratación, beber agua es tremendamente fundamental, ¿de acuerdo?, para tener una buena circulación. Y luego la edad, pues según vamos cumpliendo años, se va teniendo peor circulación siempre. Así que hay que cuidarse, sobre todo los talludos mayores, los pollos mayores. Tratamientos y consejos. Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, veis aquí a uno de los compañeros del canal de Fisiolution de YouTube, donde vemos cómo nos hablaba directamente de una rutina de ejercicios para mejorar la circulación. Pues bueno, pues si queréis, copio aquí el enlace y os lo pongo directamente para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver y le podáis pinchar. Aquí Pablo nos explica un poquito pues qué ejercicios podemos hacer con los pies, cómo podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Levantando piernas y sobre todo tanto en brazos como en manos como en piernas. No solo es activar la circulación de las piernas, en este caso hablamos de la circulación de todo el cuerpo, ¿vale? Más cositas, pues aquí hablamos otra vez, un claro ejemplo de lo que os he dicho de la mala circulación, cómo se nos desarrollan las válvulas, cómo funcionan y cómo una es normal y otra es problemática, ¿de acuerdo? Totalmente problemática, pegándose a las paredes por falta de flujo, toda la porquería y generando problemas. Drenaje linfático, ¿os suena lo que hemos hecho, verdad? Piernas cansadas, ¿os suena? Bueno, pues básicamente eso es lo que hemos estimulado, disminuir la inflamación del cuerpo, se puede incluso reducir la celulitis, favorecemos la circulación y estimulamos la función renal. Mucha gente con problemas de riñón también empieza a recibir, según qué masajes en las piernas, que no tenga un fallo renal grande, sino simplemente que no le vaya muy bien, le puede venir perfectamente. Aquí tenemos otro vídeo que hicimos con una compañera describiendo por dónde van todas las venas profundas, venas superficiales. Joder, vaya facha aquí, vaya pelito, vaya pelo largo que tenía, vaya coleta. Cada vez que me veo me asusto. Y básicamente ahí lo que definimos es las venas superficiales, las venas profundas, cómo se mueven por la pierna, cómo se activan por la pierna, y luego hicimos un masaje, ¿de acuerdo?, en el que describíamos paso por paso cómo atajar, cómo estimular el retorno venoso, ¿vale? El masaje, pues empezamos por el pie, haciendo técnicas de bombeo que os he enseñado antes, muy suave, muy relajado, trabajando pie, trabajando talón, ¿vale? Y describiéndolo todo. Es muy interesante verlo, incluso pues hay pacientes que dicen, joder, es que me lo pongo y me duermo, y digo, bueno, pues nada, oye, bendito sea la ayuda, ya no te sirve para estimular la circulación, pero te está ayudando para poder dormir mejor. Pues mira, yo que me alegro mucho, ¿vale? Esta noticia, pues es no sé, a mí me gusta mucho, la quería rescatar y también os la pego en lo que es el chat, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente noticia, pero no sin antes saludar a Ana Gabriela Madrid. Ana Gabriela Madrid. Ah, muy bien, muy bonito el apellido. Hola, desde Costa Rica. Pues hola, Priscila, listo, like. Muchas gracias, que he pedido antes que por favor que nos dejéis un like, dejarnos suscribiros y compartir estos vídeos que os vienen tremendamente bien, y a lo mejor conocéis a alguien que le hace falta estimular la circulación o trabajar esas piernas cansadas, ¿eh? Entonces, lo dicho,
Nunica, bueno, ya nos hemos saludado desde Angola, muchas gracias. Buenos días, Víctor. ¡Hombre, Ninoska! ¿Cómo estás? Un pollo saludo para ti. Ninoska es una perpetua de los directos, siempre nos saluda y me alegra mucho que esté aquí y que le gusten los directos. Priscila, estupendo drenaje. Consulta, ¿los linfocitos no se saturan con tanto drenaje? No, los linfocitos no se saturan con tanto drenaje. Me gustaría, ¿qué te ha llevado a ese razonamiento? Básicamente, cuando preguntáis algo, ¿de acuerdo? Me gustaría saber qué os pasa por la cabeza, pero no, básicamente es el glóbulo blanco de